Bienvenidos al podcast de Alberto Cerón. Hola, ¿qué tal amigos del pod? Me presento nuevamente como cada emisión. Mi nombre es Alberto Cerón. Como saben, mis redes sociales son: en Facebook me encuentran como Alberto Cerón Voz, en Twitter me encuentran como AC-pod y en Instagram como Alcerper. Y el día de hoy, pues antes de empezar, una disculpa por no haber subido el podcast la semana pasada. Tuve unas complicaciones personales que estuvieron de hecho amenazando la existencia ya de este podcast. Iba a cerrar por completo el podcast. Sin embargo, nada más vamos a cerrar la primera temporada. Entonces hoy es el último, es el 10º episodio y último de la primera temporada. Vamos a empezar, esperemos que dentro de 15 días, con la emisión la temporada número 2 del podcast de Alberto Cerón. Y el día de hoy, para cerrar, vamos a platicar de una etapa de mi vida que en lo personal debo de concretar, debo de terminar. Fue mi etapa, yo le llamo mi etapa como animador, de dibujos animados. Aunque no hice gran cosa, tengo que decir que pues para mí, dentro de mi mente, pues fue una lluvia de ideas, una lluvia de pensamientos. Me ocupó mucho de mi tiempo libre, vamos a decirlo así, mentalmente, para poder lograr lo que les voy a platicar. Y para empezar, vamos a ponernos en contexto. Desde que yo soy muy pequeño, vamos a llamarle 4, 5 años, pues yo dibujo. Siempre me ha gustado agarrar el lápiz y el papel y hacer dibujitos, ¿no? Desde muy chiquito, aunque pues obviamente pues los dibujos cuando eres pequeño pues no son buenos, ¿no? Aún así, pues yo dibujaba, ¿no? Y hubo un tiempo en el que, por ejemplo, les he de platicar que mi abuelo era jugador de frontón, muy buen jugador de frontón, por cierto. José Pérez Figueroa, le decían el Superman. Porque no creo porque era un super jugador, sino porque se parecía al segundo Superman que se hizo en la historia de live action, el segundo Superman, y por eso es que pues que le pusieron Superman, se parecía. Y el caso es que yo me acuerdo que lo veía llegar con sus raquetas, con sus palas, no sé cómo se llaman las palas estas de madera con las que juegan de repente frontón. Él jugaba a mano limpia, jugaba con pala y jugaba con raqueta. Entonces yo lo dibujaba, ¿no? Hacía un monito con su copetito acá, como dice mi papá, el copete de hueso, que yo también tengo. Con su copete de hueso de mi abuelito, sus shorts blancos, sus tenis y su raqueta en mano, ¿no? Entonces por mucho tiempo dibujé cosas así. Cuando llega Nintendo a México, a mí me lo traen los Reyes Magos y jugaba yo pues obviamente el juego que traía de cajón, que era el Super Mario Bros. Y me acuerdo que yo dibujaba los escenarios del Super Mario Bros. En un cuaderno o en hojas, y hacía a Mario saltando y hacía los mongolitos estos que pisaba, y hacía todo el escenario, ¿no? De hecho, mi mamá tiene un cuaderno donde tenía recetas de cocina, donde algunos dibujos todavía los tiene ahí. Voy a subir fotos de esos dibujos que tiene mi mamá en su cuaderno de recetas de cocina, y para que los vean. Entonces, yo desde que tengo uso de razón, desde que tengo memoria, yo dibujo. Y era como que un gusto, ¿no? Era como mi entretenimiento. Me entretenía yo mucho dibujando, ¿no? Entre otras cosas, pues obviamente armaba y desarmaba cosas, y eso me ayudó mucho para las habilidades que tengo hoy. Pero una de las cosas que hacía mucho era dibujar.
Entonces, al paso del tiempo, pues fui perfeccionando, ¿no?, mi propia técnica. Yo no tengo una técnica como tal, nunca he ido a una escuela de dibujo. Sin embargo, siempre he dibujado y siempre, pues con el paso del tiempo he mejorado un poquito mi dibujo. Y ya para cuando iba en la primaria, pues ya tenía un dibujo un poquito mejor, ya podía emular un entorno, ya podía copiar, como dicen por ahí, copiar un dibujo. No era muy perfecto, pero sin embargo se entendía, ¿no? Se entendía que el dibujo era una copia del otro y no estaba tan mal. Entonces, con el paso del tiempo siempre he dibujado. Entonces mi mano se fue acoplando, ¿no?, poco a poquito a la manera, una manera más estilizada de dibujar, ¿no? Al paso del tiempo, yo por ejemplo cuando salió Saint Seiya en México, pues todavía tenía una mala técnica de dibujo o un mal dibujo. Entonces no me salían los caballeros, ¿no? No podía dibujar a un Seiya de Pegaso, me salía chueco. No podía coordinar su casco cuando estaba en una mirada así 3/4. No podía coordinar la forma del casco con la forma del rostro, el cabello. Todavía era para mí difícil. Sin embargo, años después, cuando se vuelve un hit Dragon Ball Z, para ser más exactos, ya mi técnica, ya mi dibujo ya era mejor y pude emular muy bien ya los dibujos de Akira Toriyama de Dragon Ball, que eran un poquito más burdos que el estilizado que tenía Masami Kurumada al hacer Saint Seiya. Era muy estilizado Saint Seiya y Dragon Ball era un poquito más burdo, ¿no? Entonces era de cierta manera más sencillo de dibujar un Goku que un Seiya. Y pues me empecé a agarrar como que un poquito de forma de dibujo de Akira Toriyama. Obviamente no tenía esa forma tan marcada, sin embargo pues sí había rasgos como el tipo de ojos, el tipo de cejas, la nariz, lo cuadrado de las caras, que eran muy al estilo de Akira Toriyama, ¿no? Y más que nada ya más bien del estilo no tanto de Akira Toriyama sino de Toei. Donde adopté fue más el estilo de Toei Company a la hora de hacer Dragon Ball GT, que era el estilo de Akira Toriyama pero con cabezas más grandes, cuerpos más pequeños, delgados y sí, era un tipo de dibujo diferente al que se hacía en Dragon Ball Z. El Dragon Ball GT era muy diferente, ¿no? Se veía más un tanto infantilesco, ¿no? Entonces más o menos agarro ese tipo de dibujo. Y pues yo ya iba en CCH cuando yo me ponía a dibujar cosas así que personas del mundo real al estilo Dragon Ball GT-esco, ¿no? Y una amiga una curiosidad en una clase que estaba aburridísima de matemáticas, me dice una amiga: oye, a ver, dibuja, ¿cómo me vería yo en tu estilo de dibujo? Bueno, pues la voy a hacer. La dibujo. Y sale pues un dibujo, pues les digo, muy al estilo Dragon Ball GT, con esos ojos, ya saben, ¿no? Esos ojos plano de arriba, circular, la nariz chiquita, la boca chiquita, cara cuadrada, cara grande, cuerpo más chiquito, delgadito, ¿no? Y me salió, ¿no? Entonces otro de mis amigos me dice 2 días después, no me acuerdo si fue una semana después o 2 días después, pero fue un viernes. Me dice un amigo, a ver cómo me vería yo. Y entonces lo empiezo a dibujar. Y ya salió él también. Me dice, a ver, dibuja tal. Y lo empiezo a dibujar. Me dice, a ver, ahora dibuja tal. Y lo empiezo a dibujar. Y así me empecé a dibujar a todos los que él me decía. Y de él nace lo que después vendría siendo, como vieron la presentación, de él nace y me dice, oye, ¿y por qué no haces una historieta con nosotros? Y dije, buena idea, lo voy a intentar. Nunca lo he hecho, realmente no lo había hecho nunca, ¿no? Simplemente dibujaba y me gustaba dibujar, iluminar y pegar mis dibujos en mi cuarto y tener esa salida, ese escape de la realidad,
dibujando, ¿no? Porque aparte de esto, pues yo era el típico buleado, el rezagado, el quítate de aquí de la escuela antes de la prepa. Y pues como que una manera de sacar ese sentimiento que traía, pues era dibujando, ¿no? Y creando un entorno pues alterno a lo que estaba sucediendo en mi realidad. Entonces, bueno, me dice esto porque nace una historieta y empiezo a crear una historieta. Esa historieta pues no tenía contexto realmente, o sea, simplemente hice una historia donde había cinco héroes, 4 villanos, y se ponía a pelear entre ellos, muy al estilo Dragon Ball, y no había más, ¿no? Obviamente al paso del tiempo pues fui pensando, pues esto necesita contexto, y empecé a crear cierto contexto que tuve que ligarlo, al ser mexicano, tuve que ligarlo a la mitología prehispánica, ¿no? A la mitología mexica. Entonces, de principio no había contexto, simplemente empecé a hacer una secuencia en la que héroes y villanos pues se enfrentaban, y como eran personas reales, los personajes que hice, pues digamos que había cierta complicidad entre algunos y ciertas riñas entre otros dentro de mi grupo de amigos. Entonces hice como que un balance entre héroes y villanos, y entonces a los que se llevaban mal pues los puse, digamos, como oponentes, y a los que se llevaban bien los puse del mismo equipo, ¿no? Entonces así se creó la serie. Bueno, la serie no era serie todavía, la historieta la llamé Aloje 5. Esto porque necesitaba un nombre que fuera original, que no se usara mucho, algo que se recordara y algo que al mencionarlo supieras que era. Entonces me puse a jugar con las iniciales de los héroes, de los 5 héroes. Entonces eran los héroes eran Afrania, Luis, Oscar, Giovanni y Elizabeth. Esos eran los 5 héroes. Me puse a jugar con las letras hasta que salió esa palabra, ¿no? Aloje, que fonéticamente no sonaba mal. Y el 5 porque eran 5, ¿no? Entonces así nació el nombre, ya X, ¿no? O sea, el chiste era darle un nombre y algo que no sonara como lo demás, y salió Aloje 5. Entonces así fue como le pongo nombre a esta historieta. Y pues empiezo a crear toda una secuencia. Al crear toda esa secuencia, empiezo a llegar así, hagan de cuenta, yo empiezo en noviembre, en 1 de noviembre si no me equivoco, como les digo, esto fue un viernes, yo para el domingo, yo ya tenía la secuencia de los primeros 2 episodios, vamos a llamarlo así, los primeros episodios ya los tenía hechos, o sea, me concentré el fin de semana en hacer esos 2 episodios, eso fue lo que hice, el 1 de noviembre si no me equivoco. Y sí, de hecho salen el 1 de noviembre. Y al paso del tiempo fui creando los demás episodios, los demás enfrentamientos, toda la trama. Y para el 25 de diciembre de ese mismo año, del año 2000, estamos hablando del año 2000, para el 25 de diciembre yo termino la secuencia de la primera saga. Termina la primera saga y me sigo con una segunda saga, que ahí sí, que ya fue en el 2001, y ahí sí no recuerdo muy bien cuándo terminó. Bueno, de hecho no terminé la segunda saga, la dejé a medias, y esto porque pues tenía otras cosas, otros proyectos que hacer, había otras situaciones que estaban pasando, y pues entonces realmente no era necesario, bueno, no podía, o sea, tenía escuela. Estaba en otro proyecto en el que estaba haciendo una estación de radio por internet, que ya les platiqué alguna vez de WC Radio. Mis tareas. Entonces, como que no terminé. Sin embargo, aquí sí estaba toda la secuencia de la segunda saga. Entonces, yo ya ideando en mi cabeza la segunda saga, pues empieza a pasar el tiempo y yo hago como que pequeños bocetos de la segunda saga de principio a fin, y la dejo ahí.
empiezo a conocer más gente. Bueno, para esto empiezo a conocer más gente, entonces se va enriqueciendo la segunda saga porque voy poniendo más personajes y voy haciendo más villanos y más héroes. Entonces la segunda saga pues tiene más personajes, ¿no? Empiezo igual, sigo conociendo ya. Para esto ya entro a quinto semestre de CCH y empiezo a conocer más gente. Al conocer más gente me da para hacer la tercera saga. Y empiezo a hacer una tercera saga donde le doy descanso a los héroes originales y meto a otros héroes nuevos, pero sin dejar de lado a los héroes, vamos a decirlo, los originales. Entonces están ahí presentes los héroes originales, pero están estos nuevos. Yo porque necesitaba crear, o sea, vaya, todo mundo me estaba pidiendo hacer algo con ellos, ¿no? Me decían, hey, inclúyeme, méteme. Entonces de repente eran tantos los personajes que yo dije, pues tengo que darle entrada a otra generación, vamos a decirlo así, sin descuidar lo original. Entonces pues empiezo a hacer una tercera saga con otros personajes, pero con algunos de los otros presentes. Para ese entonces, en el CCH, a nivel todo UNAM, nivel todas las escuelas de la UNAM y facultades, se hace un concurso de historieta o cómic. Y dije, bueno, pues es mi momento, ¿no? Entonces, lo que hice, obviamente me empezaron a decir, no, pues que hay un póster que dicen que me empiezan a decir, ¿no? Que hay un concurso. Veo el póster, me lo llevo, así como lo vi, lo despegué y dije, me lo llevo. Y empecé a realizar nuevamente la primer saga, obviamente resumida, para entregarla para este concurso. Entonces hago la primera saga, la vuelvo a dibujar, la hago más grande, la ilumino y ya la empaqueto, la meto en su sobre como la tenía que entregar. Y ya es que le digo a un amigo, pues el que me dijo que empezara a hacer la historieta, o sea, no lo podía dejar fuera en ese momento, que para mí en lo personal era importante. Entonces le digo, ya voy a ir a entregar, ¿me acompañas? No, pues que sí. Y me oye otra amiga, me dice, ¿ya vas a ir a entregar? Le digo, sí, voy a ir a entregar. Me dice, perfecto, te acompaño. Y dije, va. Miriam, esta amiga, semanas antes ella tenía mucho acceso a internet. Ella pues, tenía lana, y para una escuela pública CCH pues no todos tenemos lana. Ella sí, entonces tenía computadora, pero aparte de computadora, para el año 2001 tenía internet, y eso era difícil que tuviéramos algunos. Yo posteriormente, a los pocos meses, tuve internet, y pues ya era otra historia, y me comunicaba con ella vía Messenger. Pero de momento ella era la que tenía internet. Entonces ella visitaba un portal, porque antes había muchos portales, era lo del momento, los portales de internet que te daban acceso a diferentes cosas. No necesitabas estar buscando páginas, no había redes sociales, y la manera, digamos, de navegar en internet era por medio de los portales. Entonces ella siempre entraba a un portal que se llamaba Ciudad Futura, y me dice, oye, yo en Ciudad Futura veo ¿quién es tu ángel de la guarda? Dame tu fecha de nacimiento, ¿no? Entonces le doy mi fecha de nacimiento, y llega el otro día y me dice, oye, ya tengo quién es tu ángel de la guarda. Me dice, tu ángel de la guarda se llama Jamia y es del coro de las potestades, y bla bla bla. Ya me da toda la pues todo lo que significa y demás. Pasa, entonces les digo, me acompaña Miriam y también, y ya vamos. Entonces me entregan la solicitud, porque tengo que llenar la solicitud y entregar mi trabajo. Entonces ya empiezo a llenar la solicitud, y hay un espacio que dice seudónimo. Dije, puta, yo nunca he usado un seudónimo. Y dije, bueno, no, pues sí lo voy a llenar. Entonces dije, puta, ¿qué pongo como seudónimo? Y en eso me acuerdo y le digo, oye, Miriam, ¿qué pasó? ¿Te acuerdas del ángel de la guarda que me dijiste? Sí, ¿cómo se llama? Y ella me dice, ay, aquí traigo el cuaderno. Los busca, saca y saca el nombre de Jamia, y así le puse. A partir de ese entonces, yo cada que hago un dibujo lo firmo con ese seudónimo de Jamia y le pongo el año.
siempre, o sea, a todos mis dibujos que regalo o que hago, les pongo esa firma. Se quedó con mi seudónimo de ahí para adelante. Bueno, el caso es que ya entrego la primera saga, como les digo, la primera saga iluminada, resumida y demás. Jamás volví a saber qué onda con ese concurso de historieto cómic. Sin embargo, fue el primer paso para pensar qué hacer. Porque yo tenía ahí toda mi secuencia hecha y todo en libritos así chiquitos y demás. Pero pues era para mí y no sabía qué hacer, ¿no? Y pues dije, ok, voy a tratar de hacer esto como una historieta bien, tipo manga, pero al derecho, porque el manga se lee a la inversa, ¿no? Es muy sabido eso. Pero este lo iba a hacer tipo manga, o sea, en monocromo, pero al derecho, ¿no? Empezando, ahora sí que de izquierda a derecha, ¿no? Como se hace acá, porque en Japón pues, es de derecha a izquierda. Entonces lo iba a hacer así. Esa era mi idea. Después me voy dando cuenta, voy entendiendo que el mexicano no es lector y el mexicano joven menos. Entonces dije, no, pues no va a ser negocio, no se va a vender, la gente no va a leerlo. Entonces empiezo a pensar en hacerlo más bien animado. Y para eso necesitaba mucho tiempo, necesitaba dinero, necesitaba muchas cosas. Entonces yo seguí haciendo secuencias, yo seguí como que haciendo pues secuencias tipo como para hacer un storyboard, para dejar un storyboard más o menos de qué es lo que quería plasmar a la hora de pensar ya en animación. Y me seguí haciendo, entonces termino la tercera saga y para eso y ahí vuelvo a ver un amigo de la secundaria y dije, perfecto, o sea, este compa yo creo que quedaría perfecto para que fuera el villano de la cuarta saga. Y lo meto como el villano de la cuarta saga, y en esa cuarta saga se empiezan ya a desmenuzar ciertas cosas. Él sabe algunas cosas que se dan a conocer. Y en esa cuarta saga se une la generación de la saga tercera con la generación de las otras dos sagas. Entonces se hace un equipo muy grande de héroes. Y había un solo villano. Incluyo a otro personaje que es también se vuelve central en la trama. Que a final de cuentas al final creo que eran 9 héroes. Al final con este villano no pueden los 9 héroes. Y aparece una décima heroína. Que pues que termina dándole la madre a este villano, ¿no? Y de ahí se empiezan a desencadenar ya, digamos, a unir los eslabones de esta cadena, ¿no? Y empiezo a contar pues la historia de por qué los 5 héroes del principio tienen ese poder y de dónde proviene y cuál es la historia, ¿no? Y ya nos remontamos a la era prehispánica. Más adelante, en los videos que subo a redes sociales, voy a platicar la historia a grandes rasgos de Aloge 5. Ahorita pues porque voy a platicar de todo lo que ha sido esta etapa para mí, pues voy a reducir un poquito esa parte. Entonces, más que nada era eso. Tengo la saga número 4. Entonces a partir de la saga número 4 ya empieza a haber contexto. Entonces viene la saga número 5, que ya viene siendo, yo creé una especie de final para esa saga 5. Y en esa saga 5, al yo seguir pues viendo ciencia ficción, vamos a llamarle así, dije, no, es que Aloge 5 me da para otra saga. Entonces hago saga 6 y hago saga 7, hago saga 8, hago saga 9. Y la saga 9 ya era el final, ¿no? Y el final lo quiero hacer muy dramático, muy, muy triste. Y como el fin de todo, ¿no? De todo. Y ya después les explicaré por qué. Sin embargo, ya al paso del tiempo, digo, no, es que se me acaba de ocurrir algo más. Y pues bueno, en el inter en el que estoy haciendo la saga 2,
Sí, la segunda saga. Se me empiezan a ocurrir otras ideas, ¿no? De historias distintas a lo que viene siendo a lo G5. Se me ocurre primeramente, como en esos tiempos, como que la computadora estaba teniendo una época de mucho auge. Se estaba pudiendo, la gente estaba empezando a adquirir equipos de cómputo. Ya era un poco más accesible. No significa que fuera barato, sino más accesible. Nunca ha sido barato un equipo de cómputo, pero se volvió más accesible, entonces la gente estaba adquiriendo computadoras. Nosotros teníamos ya una, y a mí se me ocurre, también estaba mucho en boga ese asunto de que ya había hackers que estaban entrando a los sistemas y estaban haciendo desbarajustes y demás. Y se me ocurre crear una historia de dos chavillos, dos estudiantes, que se vuelven unos duchos en la programación, en el hackeo, y se vuelven como un par de terroristitas, ¿no? Un par de terroristas de la red, y pues empiezan a hackear sistemas bancarios, cuestiones tal vez del gobierno, o sea, varias cosas que las van utilizando a su favor y se van enriqueciendo, y a raíz de ser delincuentillos, pues van haciéndose de cosas y de mejor equipo y demás. Y sin querer, dentro de esta dinámica, se van enfrentando a otro tipo de hackers que pues tratan de hacer ataques, pero ellos en su afán como adolescentes, en su afán de ser los número uno, pues les daban en la torre a todos ellos, ¿no? Pero siempre pensando en su beneficio propio, ni siquiera en hacer el bien, sino en su beneficio propio. Esto hasta que se encuentran con una chica que pues, se vuelve un dolor de cabeza. Que es una chica que les logra bloquear varios accesos, y entonces pues llega un momento en el que se tienen que conocer y en el que se tienen que enfrentar. Para esto esta serie tiene mucha acción, mucha programación, mucha acción, y era como que el estilo, ¿no? Entonces ahí es donde aparece Marianne. Eran Lynn Deschênes y después se les agrega Marianne, y ahí empiezan primero es un dolor de cabeza, se enfrentan y terminan siendo aliados, ¿no? Y terminan siendo compañeros, nos terminan siendo tres. Y para no hacerles el cuento largo, digamos que para mí esta historia se me hizo muy interesante, y quería terminarla en el encarcelamiento de estos tres. O sea, realmente los atrapan, los detectan, los atrapan, los encarcelan, y ahí termina la serie. Pero esto para darle pie a un live action, a una película live action donde los tengan que sacar de la cárcel porque hay un problema cibernético muy grande, que tal vez ellos tres sean los únicos que puedan resolverlo, ¿no? Entonces de ahí ya de ser criminales se convierten en los héroes, ¿no? Entonces esa era Lynn Deschênes. En ese inter también, de hecho en ese inter se me ocurren tres, aparte de Aloge 5, entonces ya estamos hablando de 4 ideas, ¿no? Entonces se me ocurre esa Lynn Deschênes. Viene otra que se me ocurre, que le puse así el nombre porque se me vino a la mente algo, como les digo, tratar de buscar cosas raras. La serie se llama Galgor, que es la historia, así a grandes rasgos, la historia de un joven gitano, pero que en realidad es un heredero al trono de un reino, y vive aventuras y vive amor y vive en traición, y pues vaya, es ese tipo de historias, ¿no? Y como que de época, ¿no? O sea, porque estoy hablando de una época, digamos, la época de los palacios y demás, ¿no? De los reinos y todo eso. Entonces, más o menos por ahí va la historia. Igual, de cada una de las historias que estoy hablando voy a hablarles más en concreto en videitos sueltos, porque ahorita pues no hay tanto tiempo como para aventarse una historia así larguísima. Entonces, eso es a grandes rasgos. Otra más que hice, que les digo que es de las primeras 4, se llama Kyla. Y Kyla es esto sí claramente, o sea, yo quería hacer una serie para niñas, ¿no?
Porque antes estaba muy dividido el asunto de... Había series, por ejemplo en el anime había series para niñas, series para niños, ¿no? O sea, para chicos, para chicas, para otro tipo de géneros intermedios, vamos a llamarlos así, porque sí las hay. Y no era tan general como ahora. Entonces en esos tiempos se me ocurrió... Se los voy a ser sinceros. No estoy inventando el hilo negro. En ningún momento estoy diciendo que estoy inventando el hilo negro o descubriendo el hilo negro. No. Simplemente son historias que se me ocurren y que quiero plasmar en imagen animada, bien hecha. Se me ocurre es prácticamente un fusil de Sailor Moon en cuanto a contexto, porque las aventuras no van a ser igual, las batallas no van a ser igual, pero en lugar de la luna que sea el sol. Entonces, pues ahí se arma todo un relajito, ¿no? Y entonces esa era como historia para niñas, ¿no? Tenía otra historia para niñas, pero ahorita les hablo de esa. Había otra, yo cuando... Aquí viene una cosa chistosa, una historia. Cuando yo era chiquito, muy pequeño, yo no podía estar... Yo era el primero de mi familia, ¿no? Fui el primer hijo, entonces era el super mega consentido. Y si no estaba mi mamá o mi papá cerca, yo me la pasaba chillando. Y no era alguien que se fuera a los brazos de cualquier persona. Entonces, una tía mía decía, ay, este niño como chinga, ¿no? Este niño es un chingón. Y aparte yo tenía de chiquito el ojo rasgado. O sea, así se ve, me veías como yo estaba gordito, cachetoncito y pues tenía ojo rasgado, se me veía el ojo rasgado. Entonces dijo, ok, entonces es el Gonchin, ¿no? Por no decir la palabra. Y entonces se me queda lo de Gonchin, todo el mundo me decía Gonchin. Y se me ocurre ponerle un personaje, no Gonchin como tal, pero sí le puse Gonchin. Y dije, voy a hacer un personajito que se llama Gonchin, que la verdad es totalmente igual, un fusil de Goku, Yamcha y Bulma. Tal cual, y por ahí el maestro Roshi. O sea, va a ser parecido, ¿no? Pero se me ocurrió, dije, bueno, voy a utilizar el nombre de Gonchin para hacer este personaje y vamos a ver qué sale, ¿no? Entonces tengo por ahí otra cosa también igual, así como que muy pues sí, muy Dragon Ball, sin esferas, sin deseos, pero sí con algunos detallitos como eso, ¿no? De hecho realmente se llama Gonchin Living in a Dream. Y ya que les platique cómo va el contexto de la historia, van a entender por qué se llama así. Y entonces sale Gonchin y todavía sale una más. No es cierto, ya sale, o sea, termino, o sea, es... A ver, ahí les va. Entonces es Aloha 5, Linde Shen, Galgor, Kayla y Gonchin. Tengo esas 5, ¿no? Al paso del tiempo se me ocurre otra idea de corredores. De unos chavos que corren autos usados, carros viejos, y se convierten en corredores de fórmula, ¿no? Van aprendiendo y van teniendo pues muchas aventuras a lo largo de su nueva carrera como corredores de fórmula, ¿no? Y cómo van evolucionando y cómo van creando. Y ellos, de hecho, lo que tengo de idea es que crean un nuevo motor que les va a dar victorias, ¿no? Y van a tener muchas aventuras a raíz de eso. Por eso es que entran a la fórmula, ¿no? Entonces, por ahí va a haber una serie así. Se llamaba Fire Tires, ¿no? Ruedas de fuego. O rines de fuego. Otra más, entonces ya van 6, ¿ok? Otra más que trataba de unas chicas que querían ser modelos profesionales y pues entran a una agencia y empiezan a adquirir fama. Pero en este avanzar de su carrera, pues están las modelos ya las de trayectoria, ya las profesionales, que no van a dejar que estas niñas les quiten su lugar. Entonces pues está esa guerra de envidias, esa guerra de por permanecer en el liderato, de no dejar pasar a las nuevas. Entonces como que se me ocurrió algo así. No está muy bien planteada esa, pero pues fue una idea que se me ocurrió en algún momento. Y por último tengo otra serie que, para ponerlos en contexto de cómo se me ocurrió, cuando yo era niño, a principios de los 90 más o menos,
había series animadas que salían en televisión tanto abierta y otras en televisión de paga. Una de ellas se llamaba Denver the Last Dinosaur, o El Último Dinosaurio, que era una caricatura que trataba, hagan de cuenta, empieza con que 4 amigos están echando desmadre en la calle, van en sus bicicletas, en sus patinetas, y uno de ellos hace una suerte y cae en un como terregal, pero resbala y pega en algo así como moradesco grande, ¿no? Como un óvalo, ¿no? Y golpea y resulta que es un huevo de dinosaurio, ¿no? Se empieza a quebrar, se empieza a abrir y nace un dinosaurio en nuestra época. Entonces, pues sí es algo acá, pero así eran las caricaturas y además no lo veíamos mal y no lo veíamos ilógico, porque era fantasía y sabemos, o sea, los niños de aquella época sabíamos perfectamente que era fantasía y que no interfería en la vida real. O sea, yo no sé en qué momento empezaron a subestimar a la mente de un niño, pero bueno, vamos a ponerlo así. Y entonces se hace amigo de estos chavos y se lo llevan a su casa para protegerlo, darle de comer y pues lo adoptan como una mascota amigo. Este dinosaurio le empieza a gustar el rock and roll y de hecho cuando están presentándose y conociéndose entre los amigos y el dinosaurio, pasa un productor de musical fracasado que ve eso y dice, o sea, esa lagartija gigante sería buenísima para montar un show. Entonces la trama prácticamente es de que él siempre quiere secuestrar al dinosaurio para hacer un show de rock. Y en algunas escenas, de hecho en el primer capítulo sí se ve al dinosaurio acá tocar una guitarra y la fregada, ¿no? Entonces, vaya, va muy ligado al rock and roll. Había otra caricatura que se llamaba Los Motorratones de Marte, en la que directamente tanto su opening era acá bien rock and rollesco y su lema de ellos, eran como unos héroes que venían de Marte, eran 3 ratones acá super bikers que venían de Marte, obviamente, ¿no? Como se llaman los motorratones de Marte. Entonces venían de Marte para detener a un villano que quería apoderarse de la Tierra. Entonces ellos evitaban eso y su lema cada que atacaban era salchichas y rock and roll, ¿no? Y pues traían toda la facha de bikers acá super rockers y chamarras de cuero, toperoles y sus motos acá bien fregonas. Y por otro lado en TV de paga había una caricatura que se llamaba Crow, que esa caricatura empieza con que una científica encuentra un cubo de hielo donde adentro había un mamut. Entonces se lo lleva a su casa y lo empieza a derretir el hielo y resulta que el mamut estaba vivo. Y aparte de todo, digo la fantasía, ¿no? El mamut hablaba. Ay, perdón. Entonces el mamut hablaba, el mamut estaba vivo y empieza a contar historias de la edad de piedra, ¿no? Y cuenta que los inteligentes en esa época eran los mamuts y los que no sabían nada eran los cavernícolas. Pero había un niño, que digamos que era un niño superdotado de entre los cavernícolas, que podía hablar bien, porque ya saben que los cavernícolas siempre los ponen como personas que hablan con verbos y conjugar, ¿no? Entonces, Crow era un niño que estaba como superdotado, entonces era amigo de Phil, de este mamut, y pues tenían varias aventuras hasta que pues se congela Phil y pues queda congelado hasta que lo descongelan en la época actual. Entonces, viendo esas 3 caricaturas, como que me viene a la mente crear una caricatura que tenga que ver con la historia, con la prehistoria y con el rock and roll, ¿no? Entonces se me ocurre hacer una historia de 3 cavernícolas que caen en nuestra era y que aprenden a tocar rock and roll, y que son unas superestrellas, ¿ok? Unas superestrellas de rock. ¿Cómo es el contexto? Bueno, pues rápidamente les platico. Cae un rayo en una tormenta en la Edad de Piedra, le cae a estos 3, esa misma los transporta a esta época y aquí conocen a 2 niños que les enseñan el rock and roll y ellos se vuelven unas estrellas. Y les contaré más adelante, bueno, en estos videos que voy a hacer, les contaré realmente toda la historia de estas 3, porque esto era un proyecto que yo tenía
para mi gusto era muy ambicioso, ¿no? Entonces esas eran todas las ideas que tenía. Y pues la verdad es que se quedó ahí. Yo de hecho en alguna ocasión hice algunas pequeñas animaciones que no subí a YouTube, que estaba terminando. Entre ellas ya llevaba yo la mitad de esta última caricatura que les digo de Cavernos o de Cavernos. Yo ya tenía la mitad del opening. Y en una ocasión no sé si se acuerdan de aquel temblor que hubo el 19 de septiembre del 2017. Sí, fue el 19, creo que sí. Bueno, el chiste es que en septiembre de 2017 hubo un temblor pues, muy fuerte. No tiene que ver tanto, pero el chiste es que es ese día que yo llego a casa y quiero prender mi computadora y se queda pues, trabada, no avanza. Entonces la apago desde el botón de arranque y la vuelvo a encender y ya no jala el disco duro donde tenía guardado todos los avances que había hecho en animación y se perdió todo. Se perdió todo y entonces ya no tengo ese material, solo tenía un pequeño respaldo que estaba en Google Drive y otro respaldo que tenía, u otros pequeños videitos que tenía en YouTube, y eso fue todo lo que quedó de lo que estaba haciendo. Pues realmente fue muy frustrante para mí. A final de cuentas, pues digo, puedo volverlo a hacer y puedo hacerlo mejor. Estoy pensando esa parte, ¿no? De volver a hacerlo, de hacerlo bien, de lograr algo mejor. Pero pues obviamente, como les digo, se necesita tiempo y capital. Y cuando tengo capital no tengo tiempo, y cuando tengo tiempo no tengo capital. Entonces es un poquito complicado de repente y frustrante el no poder tener ambas a la vez para poder realizar el proyecto. Pero es una de las cosas más importantes que tengo en mi vida. Yo creo que el día que logre ver estas series ya en el canal de YouTube o si me sonriera mejor la vida en los canales de streaming, pues yo creo que ya sería la conclusión de mi vida. Yo creo que sería el punto más alto y es cuando yo diría ya me puedo morir en paz, ¿no? Entonces yo no voy a parar hasta que este tipo de cosas ocurran, hasta que salgan esas series a la luz, ya sea, como les digo, ya sea por YouTube, ya sea por los servicios de streaming. Pero el chiste es que salgan, que yo hasta por salud mental yo las pueda ver ya realizadas en animación, ¿no? Y pues bueno, con esto concluye la primera temporada del podcast de Alberto Cerón. Han sido 10 episodios pues donde he platicado toda mi vida. Obviamente tuvimos el episodio de Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes, donde precisamente platico mis experiencias en esas 3 fechas. Y todo ha sido presentar todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Y pues vamos a empezar la segunda temporada. Yo espero que en 15 días, como venimos haciendo los podcasts. Sin embargo, pues hay que planear bien cuál es el siguiente tema, cuál es el siguiente paso a dar. Pero de que va a haber podcast y va a haber segunda temporada. Aquí termina mi vida, aquí termina todo lo que he sido durante todos estos años, durante estos 30 y casi 37 años de vida que tengo. Y pues ahora sí, pues le decimos adiós a la primera temporada y a todo lo que he hecho. Recuerden mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Alberto Cerón Voz, en Twitter como AC-pod y en Instagram como AltSerper. Y pues no me queda más que darles las gracias por haber estado estos 10 episodios de la primera temporada con nosotros. Nos vemos en la segunda temporada con nuevas y más sorpresas. No olviden que pues, seguimos haciendo videos, estamos ya integrándonos a TikTok, seguimos con la restauración del Topaz. Y pues esperen la segunda temporada, que va a tener probablemente, quiero tener invitados, quiero tener mucho más de qué hablar. Y pues vamos a ver qué tal nos va con la segunda temporada del podcast de Alberto Cerón. Por lo mientras, esta temporada ya llegó a su fin y pues vamos a esperar con las siguientes sorpresas. Ya el día de hoy, tanto aquí abajo en YouTube como acá arriba en Facebook, ya va a aparecer el link y el usuario de TikTok para que también vayan a ver qué es lo que estamos subiendo para allá, para esa red, que nos integramos ya a TikTok. Y pues vamos a seguir haciendo material para todos ustedes, para que sigan conociendo, para que sigan
entreteniéndose un poquito con la verborrea de este cuate que les está hablando ahorita al micrófono. Y pues muchísimas gracias por haberme acompañado esta primera temporada. Nos vemos en la segunda temporada del podcast nos vemos en la segunda temporada de Alberto Cerón. Nos vemos en la segunda temporada del podcast de Alberto Cerón. Hasta la próxima. I'm falling in love, oh yeah, yeah, yeah. I'm feeling I can't ignore, oh yeah, yeah. You can see it in my eyes. What I'm saying is no lie.